Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de Cómo Hacer Rico. Soy Rey y hoy estaremos abarcando el tema de lo que es qué tipo de malla usar, dónde conseguir las medidas y cuál es la mejor para hacer nuestros maceteros de cemento. También sobre el alambre galvanizado, donde lo podemos conseguir y todos esos detalles, las medidas. Así que no te pierdas, que hay mucha información, así como en todo el canal. Así que si no estás suscrito, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que si YouTube te avise cuando subo nuevo contenido. Y no te olvides también seguir mi cuenta de Instagram y Facebook, donde subo los adelantos. Así que sin más que decir, comencemos. Bueno, ya tenemos nuestra malla. Esta es la presentación que nos viene. Así nos va a llegar cuando nosotros compremos por rollos, como se le dice. Acá les enseño con mayor precisión: malla hexagonal galvanizada de 5 kilos. Esta es una marca peruana, hay bastantes marcas. Bueno, este es de las medidas de 3/4, hay de 1 pulgada también, pero yo mayormente compro de esto, y es la más comercial también. ¿Dónde pueden conseguir este tipo de malla? Lo conseguimos en tal vez en la ferretería no encuentran, y obviamente no te lo venden por paquetes. Miren, acá antes de seguir con lo que les voy narrando, miren, este es un alambre que viene para que no se deshoje, digamos, la malla. Así que esto es importante que lo vamos a utilizar, así que no lo boten. Bueno, continúo diciéndoles que donde lo podemos conseguir: en productores donde vendan todo lo que son mallas industriales, alambres con púas, todo eso, ahí pueden conseguir. Ahorita por el precio del dólar que acá se elevó en Perú, lo consigo casi al doble, pero antes estaba mucho más barato. Así que pueden ir ustedes probando de diferentes marcas, varía el precio también, pero casi todos se manejan al mismo precio. Bueno, acá sacamos todo, desprendemos con cuidado la malla. Siempre menciono que debe tener mucho cuidado con el ojo, ya que esta malla, como viene enrollada y nosotros jalamos, y puede ser que una de esas se desprenda de nuestra mano y, como está enrollada, vuelva a su sitio original, y si estamos muy apegadas a ella nos puede dañar un ojo o la cara. Mayormente el ojo, ya que como es delgadito, la cara quizás nos rasguñe, ¿no? Pero el ojo, como es más delicado, pues siempre trabajando con precaución en cualquier trabajo, ¿no? Bueno, desenrollamos esta parte que siempre nos viene un lado doblado, un pequeño lado bien doblado, una esquina, y lo vamos a tender para cortar con la medida que necesitamos, que viene a ser 3,80 metros. Vamos a hacer una majeta grande, como vimos en la intro, así que necesitamos una medida así. Siempre le damos 5 centímetros más o 2 centímetros más de error. Cortamos siempre por el medio. Como le dije, esta malla es una majeta hexagonal, así que cortamos por el medio del hexágono. Ahora necesitamos cortar el alto. El alto siempre le vamos a dar, depende el ancho de la maceta, a 5 centímetros, quizás algunos menos. Como esta es una maceta de 40 de ancho, le vamos a dar unos 5 o 6 centímetros, ¿no? Ya que la malla mide 90 centímetros de alto, así que le vamos a cortar la mitad para 2 moldes. Bueno, acá como la malla nos viene enrollada para un lado, entonces le damos al revés para que nos quede recta, planita, para poder hacer una majeta cuadrada. El alambre, como vemos, es fácil de conseguir, sí se puede conseguir en ferretería. Acá le enseño la medida, este es de 16, número 16, hay también el número 18 que es más delgado, ya depende del tipo de majeta que hagan ustedes. Bueno, miren, acá ya comenzamos a proceder la malla. Como le digo, la malla tiene que estar recta para poder trabajar en majetas cuadradas, ya que si viene enrollado nos va a ser mucho más difícil, porque se va a formar como unas bolas. Así como les enseñé al principio, se da la vuelta y se comienza a doblar, ¿no? Le damos la vuelta al redondo, como les digo. Este tipo de malla
siempre en las esquinas, como vamos tejiendo, hacemos un pequeño tejido para que no nos queden las puntas. Simplemente vamos tejiendo todos los lados. Para macetas redondas no hay que hacer mucho, digamos, cuando nuestro rollo nos viene, ¿no?, en forma de redondo. En las redondas no hay problema, no hay que voltearlo y darle la vuelta, se puede hacer así. Solamente en macetas cuadradas, trapezoides o rectas como esto que estoy haciendo ahora. Como ven, las esquinas los doblamos todo, pues eso siempre le damos centímetros más para que nos quede la base también cubierta con malla, para que esté mucho más seguro. También vamos a usar nuestro alambre que les mencioné al principio. ¿Se acuerdan que viene con la malla? Este alambre es mucho más delgado y simplemente lo vamos a hacer para unir los lados que nos quedan. A veces, como es una maceta larga, nos queda digamos un poco hinchados o se nos alza para arriba, y esto es una manera de paso mantenerlo tenso y que no se nos infle. Y por eso es importante esta mallita, este alambre que tenemos, que nos viene y nos es muy útil para poder seguir usándolo en otros moldes que usen las mallas, ¿no? También se puede usar el alambre galvanizado grueso, pero hay que aprovechar lo que tenemos. Nada se bota. Como ven, ya nos queda ya listo para simplemente poner nuestra mezcla y punto. Una vez ya tengamos nuestra mezcla, llega la hora de poner lo que viene a ser el alambre. El alambre, de la misma manera como nos viene enrollado, le damos la vuelta al contrario, para que se nos forme esos globos o se nos hinche, ¿no? Es un poco complicado hacerlo solo cuando es una maceta muy grande, así que ya un poco de experiencia tengo como poder agarrar esto, ¿no? Simplemente le damos una vuelta a lo que viene a ser como un nudo y cortamos el exceso. Una vez cortado el exceso, ya le podemos dar la vuelta al alambre y que se nos esconda, ¿no? También este tipo de moldes voy a enseñar al canal. Son moldes rectos y son moldes desarmables, que así poco a poco voy enseñando. Así que por favor suscríbanse al canal y compartan, envíenme toda su información al Instagram, al Facebook, para que yo vea que ustedes están avanzando y enseñarles nuevas cosas, nuevos proyectos. Bueno, simplemente escondemos con la plancha, vamos escondiendo el alambre para que se esconda, para que no se vea, y siempre apretando con fuerza. Como les digo, estas macetas son consistentes, por eso están bien hechas, bien apretadas y difícil que se rajen. Y aparte, haciendo eso ya no se raja al momento de secar. Como muchos me dicen que se comienza a rajar, es que no está bien apretado la mezcla. Bueno, hacemos así todos los lados. Bueno, espero que les haya gustado esta introducción de todo esto, de cómo poner la malla correctamente, el alambre, dónde se puede encontrar, qué tipo de malla es, y ahí nos vemos hasta la próxima.